George Washington es el máximo responsable de las campañas militares de la Guerra de Independencia Americana y el principal artífice de la construcción desde bases democráticas de la nueva nación, que a su vez lo eligió primer presidente de los Estados Unidos de América. Washington nació el 22 de febrero de 1732 en el antiguo condado de Westmoreland, actual estado de Virginia, en una distinguida familia inglesa que emigró a América a mediados del siglo XVII. Recibió una educación rudimentaria respecto a la literatura, pero sólida en el orden práctico, al que lo inclinaba su activo temperamento. Cuando tenía 11 años, murió su padre y pasó a la tutela de su hermanastro mayor, Lawrence, quien a través de las historias que le contaba a George, terminó haciendo que germinara en él un ferviente deseo de ser militar. Por otro lado, mientras Washington crecía, el contexto histórico a su alrededor se caracterizaba por la disputa entre ingleses y franceses sobre el dominio de América del Norte. De este modo, aunque a George las preocupaciones políticas no le perturbaban, ya que era un fiel súbdito de la corona inglesa, pudo por entonces sentirse algo molesto por ciertas limitaciones impuestas por el gobierno inglés que le impedían a él y a su hermanastro proyectar sus negocios hacia el oeste. Finalmente, la guerra entre franceses e ingleses se declaró en 1754. Esta se conoce hoy en día como la Guerra de los Siete Años y para los colonos ingleses en América supuso la lucha por su expansión frente al predominio francés. En este contexto, Washington, que ya era un hombre hecho y derecho, empezó a cumplir su sueño de militar al ser designado teniente coronel del regimiento de Virginia a las órdenes del general Fry. Al morir el general en combate, Washington lo sucedió como jefe supremo en las Fuerzas Armadas del condado. Así conservó el mando entre 1755 y 58, época en que también fue elegido como representante del condado de Frederick para la Cámara de los Burgueses de Virginia. Su nombre ya era popular, se le admiraba por su experiencia y tacto y comenzaba a labrarse un sólido prestigio político ya que intervenía activamente en las deliberaciones de la Asamblea. El final de la Guerra de los Siete Años llegó el 10 de febrero de 1762 con la firma del Tratado de París y significó la renuncia de Francia a sus pretensiones sobre América. Sin embargo, el déficit originado por la contienda fue enorme y por eso, en marzo de 1765, el Parlamento inglés votó un impuesto que hirió los derechos tradicionales de las colonias. Washington se sintió irritado por tales medidas, pero continuó considerándose un súbdito leal a Inglaterra y un hombre de opiniones moderadas. En 1773 la población de Boston protestó contra los impuestos arrojando los cargamentos de té al mar. El hecho, conocido como el Boston Tea Party, acabó de abrirle los ojos a Washington y de volcarle hacia la defensa de las libertades. De este modo, cuando los legisladores de Virginia se reunieron el año siguiente en Raleigh, él estuvo presente y firmó las resoluciones. En la primera legislatura revolucionaria de ese año pronunció un elocuente discurso declarando: organizaré un ejército de 1000 hombres, los mantendré con mi dinero y me pondré al frente de ellos para defender a Boston. Moderado cuando, vestido de uniforme, representó a Virginia en el primer Congreso Continental que se celebró en Filadelfia en 1774. Sus cartas, sin embargo, muestran que aún se oponía a la idea de la independencia, pero que estaba decidido a no renunciar a la pérdida de los derechos y privilegios que son esenciales a la felicidad de todo Estado libre y sin los cuales la vida, la libertad y la propiedad se tornan totalmente inseguras. Y, dicho esto, Washington empezó toda una aventura militar en la que demostró una gran habilidad para animar a sus ejércitos y mantenerlos fieles a él. Sin embargo, no se puede decir que haya sido el mejor estratega. Pero bueno, al fin y al cabo, esto le ayudó a generar una gran fama y así, cuando ya se veía venir el éxito de la Revolución Americana, voluntarios franceses como Lafayette, el conde de Rochambeau y François-Joseph Paul de Grasse, polacos como Tadeusz Kosciuszko y sudamericanos como Francisco de Miranda, acudieron en auxilio de las huestes de Washington, que vio así facilitada su tarea. Por otro lado, el gobierno francés también vio en el conflicto la oportunidad de vengar la derrota de la Guerra de los Siete Años y, en 1778, firmó una alianza con los Estados Unidos. El auxilio de las tropas francesas fue tan eficaz que Washington tardó muy poco en recuperar las tierras sitiadas por los ingleses. Esto significó la definitiva victoria de los colonos y el reconocimiento de la independencia por parte de Inglaterra. Una vez terminada la guerra, Washington, que se encontraba en la cumbre del prestigio y la fama después de los triunfos militares, tuvo que hacer frente a los problemas de la reconstrucción nacional, para lo que proclamó la necesidad de establecer una constitución. Es aquí donde es necesario entender cuál es el concepto de Estado de este personaje. Primero que todo, una nación para él debe estar basada en la unidad, libertad y en cierto sentido en la igualdad de todas las personas también, razón por la cual estaba en contra de la esclavitud. Para eso es necesario entonces que los servicios públicos provean al pueblo de seguridad y educación. Por otro lado, según Washington, esto solo es posible si el Estado asegura: 1. Una base legal, que ya se había establecido con la Constitución republicana, federal y presidencialista que él mismo promovió. 2. Una base territorial,
Además de los territorios concedidos en el Tratado de París, Washington intentaría ampliar las fronteras mediante la colonización de territorios indios extendiéndose hacia el oeste. 3. Una base económica, centrada en fomentar la industria en vez de la agricultura. 4. Una figura que representara el poder central, rodeando la figura presidencial de autoridad y solemnidad. 5. Una capital, sede del gobierno central a la que más tarde se le llamó Washington en honor a su nombre. 6. Un sistema político, que para él debería ser una república basada en los principios liberales. 7. Un sistema defensivo, además del ejército. Para ello, en 1792 promulgó la ley de la policía. 8. Educación. Washington proponía la fundación de una universidad donde la población se pudiera formar en diferentes doctrinas del conocimiento y cuyo fin último fuera el entendimiento de los intereses y las políticas nacionales. Del mismo modo, el modelo de desarrollo que propuso se basó en la implementación de políticas proteccionistas a nivel económico que fueron llevadas a cabo mediante una férrea política fiscal y la creación del Banco de los Estados Unidos. Por otro lado, también promovió la asociación entre los grandes capitales y el Estado con el objetivo de comprometerlos en la estabilidad de la nación. Se podría decir entonces que la de Washington es una postura federalista afín a la postura republicana también, ya que propone la implementación de un poder central eficiente cuyo fin debe ser defender los intereses americanos en el exterior, pero también busca conservar la independencia política y económica de los estados en el interior. Esta postura quedó plasmada en su gobierno cuando, al elegir a los miembros de su gabinete, buscó establecer un equilibrio entre estos dos partidos políticos. Por otro lado, si bien Washington era protestante, luchó por mantener separada la Iglesia del Estado para dar cabida a cualquier corriente religiosa e incluso al ateísmo. La prudencia, la sensatez y sobre todo un respeto casi religioso a la ley fueron las notas dominantes de sus 8 años de gobierno. Así, fue elegido por tercera vez para ocupar el poder, pero en esta oportunidad se negó tajantemente, aduciendo que quería volver con su familia a la paz de la vida privada. En realidad, le frenaba el miedo a la tentación dictatorial que desvirtuaría el origen democrático de su lucha por la independencia y no dudó en regresar a su plantación de Virginia. Finalmente, pasó los 2 últimos años de su vida con su familia y murió de una laringitis aguda el 14 de diciembre de 1799, después de regresar a su casa agotado por una cabalgata de varias horas entre el frío y la nieve.